Muy buenas tardes, doctor Eric Argüello. Nosotras somos el grupo conformado por las psicólogas Cristina Gálvez, Paulina Freire y quien le habla Carolina Sánchez. En este caso, nosotros vamos a presentar un programa de intervención para generar alternativas de cambio de conductas delictivas. La cuestión no es, pues, que no hayan conflictos, sino las respuestas que se den a los mismos. Bien, ¿qué es importante considerar para que realmente se produzcan cambios? Primero, implementar las intervenciones que contengan las estrategias de cambio. Y segundo, que se realice el respectivo seguimiento, es decir, que se midan estos cambios. Hay aspectos a modo general que nosotras como profesionales y que podemos también sugerir a los demás profesionales que deben ser tomados en cuenta cuando se van a ejecutar este tipo de estrategias. Como por ejemplo, que el nivel de conflictividad, entendido como agresividad y violencia en las relaciones, se presenta en una sociedad, pero trasciende la dimensión individual. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente el individuo como tal es quien en este caso tendría una especie de problema, no, sino más bien que es un problema generado por el contexto en el que vive también. Es decir, los aspectos de tipo sociocultural van a adquirir bastante protagonismo. En cualquier contexto de la convivencia diaria se producen desacuerdos y conflictos. Y hay aspectos propios de los individuos que contribuyen a elaborar un determinado tipo de respuesta. Se tiene que hablar del fracaso de las instituciones, se tiene que hablar del fracaso del Estado, se tiene que hablar del fracaso de la familia como tal, no solamente del individuo. Dada la heterogeneidad, como bien sabemos, ¿verdad?, de una población en sus contextos sociales y culturales, se han de tener presentes las relaciones con el territorio en torno. Es así que la Organización de Estados Americanos en el año 2008 manifiesta que se copian aquellas intervenciones que han funcionado en otros países. Es decir, nosotros en el Ecuador no proponemos propuestas, valga la redundancia, que tengan estrategias de cambio, ¿verdad?, acordes al contexto sociocultural en el que nos desenvolvemos. Es así que en algunos casos la atención se va a centrar en el delito como tal y para el que precisamente se establecen leyes, pero no en ese individuo que necesita ser atendido. La intervención que nosotros como grupo proponemos es una intervención multisistémica y se ejecutará con intervenciones de acuerdo a distintos puntos de vista, con profesionales en sociología, en trabajo social y en psicología. Va a tener varios pasos. Primero, la evaluación. Segundo, el diagnóstico integral. Y tercero, la intervención como tal. En lo que se refiere a la evaluación, vamos a aplicar baterías de test individuales y grupales, que forman parte del programa, ¿no?, y que sirven para valorar aspectos a nivel de personalidad, a nivel intelectuales, a nivel de fortalezas y debilidades, a nivel de factores de riesgo y de protección, entre otros. Luego, como segundo paso, estableceremos el diagnóstico integral, que lógicamente ya lo vamos a tener porque ya hicimos la evaluación, ¿no? Entonces, este diagnóstico va a ser de cada uno de los individuos que forman parte del programa. Y como tercer punto, vamos a tener la intervención, ¿verdad?, que en realidad ese es el propósito de nuestra participación en esta exposición. La intervención se centra en las alternativas de cambio de conducta, estrategias que serán adecuadas a las necesidades individuales arrojadas por los instrumentos de medición y por el criterio clínico, en este caso, pues no de los psicólogos y de los demás criterios de los otros profesionales que participen. A través de asistencia individual y grupal, es decir, nuestro programa, durante el tiempo que tenga que ejecutarse, va a tener asistencia a nivel individual y grupal.
Y lo que en todo momento va también a procurar que permanezca es primero la reestructuración cognitiva. Segundo, el revelar la disonancia cognitiva. En el momento en que se produce la reestructuración cognitiva, se van a corregir, obviamente, los errores de pensamiento, las excusas inválidas, y también se va a facilitar la toma de decisiones apropiadas. Y una vez que se revelan esos errores de pensamiento, la persona que ha delinquido, pues no, va a conocer, va a saber que puede ser dueño de su pensamiento y con ello, pues, cambiar su comportamiento. A revelar la disonancia cognitiva nos referimos a que le creamos esa disonancia cognitiva, lo hacemos consciente, ¿verdad? De la diferencia que existe entre tener un pensamiento y tener un comportamiento diferente a este pensamiento, ¿no? Le hacemos preguntas directas, por ejemplo, ¿está mal si hiciste eso o si no hiciste eso? ¿Verdad? Entonces, conforme la respuesta del individuo o conforme la respuesta del grupo, ¿verdad? Continuamos trabajando en ellos. También se les hace preguntas tipo, por ejemplo, ¿qué te trajo aquí? O sea, la prisión, la libertad condicional o el tratamiento. Por último, también a lo largo de todo el programa, vamos a trabajar en otro eje fundamental, que es la expresión de las emociones. Es decir, haremos como terapeutas que las personas expresen las emociones de sus experiencias, ¿no? El terapeuta debe resumir esos sentimientos, como por ejemplo diciendo, entonces sentiste una combinación de enojo y de tristeza que te hizo sentir muy mal. Hay aspectos también especiales que van a sí mismos a ser considerados durante toda la intervención. El primero es facilitar un programa de crianza a las familias, es decir, protagonizar una escuela de padres allí en la institución en la que estemos en ese momento ejecutando el programa. Segundo, proporcionar alimentación nutritiva. Sabemos la importancia que tiene la nutrición en aspectos cerebrales, en los neurotransmisores y en el flujo sanguíneo que hay a nivel del cerebro, ¿no? Y tercero, practicar la meditación. La meditación también nos va a ayudar o les va a ayudar a la persona que ha estado acostumbrada de pronto a tener ese comportamiento delictivo, a que haya más facilidad de pensamientos, de facilidad de reemplazos de ideas de pronto disruptivas por ese mismo flujo sanguíneo que está en constante cambio y pues que facilita precisamente la adopción de nuevas estrategias de comportamiento. Como primera etapa, nosotros podemos realizar la evaluación. En esta evaluación lo realizamos a nuestros participantes en qué necesidades que está presentando en este momento en el ámbito familiar, en el ámbito social y también en el ámbito personal. Dicho esto, nosotros podemos realizar una entrevista estructurada y aplicar varias baterías psicológicas. En esta evaluación, nosotros vamos a darnos cuenta las debilidades, las amenazas y las fortalezas que cada uno de nuestros participantes llegan en este momento de la evaluación. Es muy importante también nosotros valorar a la familia o con quién llega nuestro participante del programa para poder nosotros tener una mejor visión de una intervención posterior. En el diagnóstico integral, nosotros tenemos varias escalas psicológicas. Una de estas, nosotros podemos realizar lo que es el DAFO, pero asimismo también podemos explicar o podemos diagnosticar mediante lo que son escalas, el HCR o la escala Hare. También nosotros podemos acá implementar lo que es la escala Wechsler. Podemos también aplicar lo que es el MMPI-2.
Podemos también aplicar lo que son el MOCA en ocasiones en dichas personas, ¿no? Acá en el DAFO nosotros nos vamos a enfocar en en las debilidades, en las amenazas, en las fortalezas y en las oportunidades que tiene cada uno de nuestros participantes. En las debilidades nosotros nos vamos a enfocar lo que son situaciones y procesos que nuestros pacientes tienen, que muchas de las ocasiones no son reveladas y no son tratadas a tiempo. En este momento nosotros de nuestra intervención lo vamos a realizar y vamos a intervenir en cada una de estas debilidades internas que tienen nuestros pacientes o nuestros participantes. En las amenazas que generan obstáculos y limitaciones, como es de nuestro conocimiento, nosotros vamos a evaluar tanto el ámbito social como el ámbito familiar en donde se desarrolla cada uno de nuestros participantes y ver si tenemos obstáculos, si tenemos limitaciones que nos puedan interrumpir nuestra labor o nuestro cambio que lo vamos a generar o que vamos a ser conscientes a cada uno de nuestros participantes del programa. Las fortalezas. Nosotros vamos acá a identificar situaciones y procesos actuales que el paciente mantenga para así poder nosotros realizar un cambio o podemos generar conciencia de nuestros participantes para que ellos en cada momento vayan teniendo un cambio simultáneo y progresivo en la adquisición de nuestro programa. O en transcurso, cómo vamos evaluando o vamos progresando el programa, ya que este programa podríamos hablar de un tiempo determinado de mínimo, pero de máximo no. ¿Por qué no de máximo? Porque nosotros podemos tenerle a un participante unos 8 meses hasta que él se pueda integrar socialmente, pero de máximo no lo podemos hablar ya que no sabemos de acuerdo a cómo vaya evolucionando cada uno de nuestros participantes. Las oportunidades también debemos evaluar los recursos, el potencial externo que tiene nuestro participante. Muchas de las ocasiones nosotros podemos ser conscientes de que no existen las oportunidades óptimas que nosotros quisiéramos o requeriríamos para que este programa sea al 100% eficaz, pero lo podemos irnos manejando acorde a qué oportunidades presenta el individuo y modificar estas oportunidades, hacerles mejor las oportunidades y así poder reinsertarle socialmente. Una intervención. En la intervención nosotros vamos a poder realizar, esta es la tercera etapa, nosotros vamos a poder realizar lo que son psicoterapias individuales. En estas psicoterapias individuales podríamos realizarla mínimo 3 por semana. Aquí sería un trabajo arduo y multidisciplinario, tanto como la trabajadora social, tal vez el psiquiatra, también lo que se involucraría aquí medicina general para poder mantener una intervención integral en nuestro participante. En las grupales, las intervenciones o psicoterapias grupales, nosotros podríamos realizarlas una vez al día. Por lo mínimo. En ocasiones podríamos realizar hasta 2 veces por día estas intervenciones grupales, ya que nosotros así le enseñamos a nuestro participante a interactuar con más personas y también a sentir esa empatía, ese nivel de empatía que deberíamos generar a cada uno de ellos para generar un cambio, se podría decir. En lo que son las terapias familiares, es muy importante estas terapias para ser reinsertados en la familia, ya que muchas de las ocasiones hasta las familias les van rechazando a cada uno de los participantes por su nivel delictivo o por sus conductas no acorde a las reglas y normas de la sociedad. En las multifamiliares nosotros podríamos realizar una vez al mes para así insertarles socialmente, irles generando un mayor vínculo o una mayor red de apoyo para que cada una de estas familias se van conociendo y así van a generar también apoyo entre familias, no únicamente al participante, sino también a las familias.
Las descargas emocionales son muy importantes, ya que los participantes muchas de las ocasiones se cargan por sueños, por recuerdos reprimidos, y en esto es muy importante realizarla por lo menos o mínimo una vez por semana. ¿Con qué fin esta descarga emocional? Con el fin de sacar toda esa tensión, dejarles relajados a nuestros participantes para así ellos puedan adquirir mayor conocimiento y no mantengan un nivel de tal vez de estrés o un nivel de rechazo a nuevos aprendizajes que vamos a ir generando. La reinserción social, reinserción familiar y reinserción laboral sería paulatinamente. Anteriormente yo hablaba de un mínimo de 8 meses en un programa estimulando. En esto nosotros podríamos empezar desde los 2 meses a una reinserción familiar. Esto quiere decir que podríamos enviarles a nuestros participantes unas horas o unos días con las familias para así poder generar este vínculo de apego, esta empatía con sus familiares. Posterior a esto, iríamos paulatinamente y progresivamente aumentando lo que son las visitas familiares y las visitas sociales. En estas visitas familiares se irían los participantes a su domicilio un día o dos, de acuerdo a cómo vaya progresando su tratamiento, para así irle insertando en la sociedad. También es muy importante que en la última etapa del programa vayamos a insertarle laboralmente. En todo el tiempo que el participante ya pasa acá de la primera, la segunda y la tercera etapa, la última etapa ya deberíamos nosotros conocer y el paciente ser consciente de qué habilidades él mantiene para así poderle reinsertar laboralmente y ellos sientan placer al realizar sus actividades y no busquen placer desplazado. Otra de las alternativas que nosotros tenemos en el programa, podríamos realizarlas lo que son actividades placenteras de ocio. En estas actividades placenteras de ocio nos referimos más a lo que son tal vez juegos de mesa, juegos que les apasione o juegos que ellos vean la necesidad de realizarlos y le generen este placer, les segreguen estos neurotransmisores que ellos experimentaban en dicha conducta. Y actualmente nosotros durante el programa podríamos realizar lo que son tal vez un juego de mesa que a ellos les genere el dopamina y les genere como que un tipo de enganche o un tipo de cohesión en el grupo, ya que ellos no están acostumbrados a sentir placer por estas actividades, ya que les parecen aburridas o muchas de las ocasiones las rechazan. Pero es muy importante empezarles desde actividades básicas de ocio para que así poderles ir reinsertando en actividades diferentes, como son actividades físicas. La actividad física nos ayuda también a un desfogue de nuestras emociones, a una descarga también física, emocional. Nosotros también acá podríamos hablar de unas actividades recreativas. En estas actividades recreativas podríamos mantener lo que anteriormente mi compañera mencionaba, lo que es la meditación. Durante los paseos o durante las actividades recreativas que nosotros podríamos ofertar, sería el pensarle que sí, que tenemos mayor placer en realizar dicha actividad, que disfrutamos de una manera sana, por así decirlo, y de una manera en la cual vamos cumpliendo normas y reglas que nos impone la sociedad. Dentro de nuestro programa, nosotros vamos a tener lo que es la sección de la reinserción familiar. ¿Por qué? Porque es necesario entender que el trabajo que se va a realizar es complementario, es decir, no solo nos vamos a enfocar en el individuo,
Hay que tomar en cuenta que dentro de una reinserción familiar, es decir, el trabajo con la familia, vamos a lograr lo que es una responsabilidad compartida y logrando mediante unas estrategias complementarias. Nosotros vamos a realizar eventos multifamiliares, donde se genera el espacio de interactuar con otras familias, logrando normalizar el espacio de escucha y aprendizaje como hábito familiar. Es decir, cuando nosotros generamos la estructura de la multifamiliar, del evento de la multifamiliar, lo importante aquí es que tantas familias se acerquen a nuestro programa para que puedan generar este espacio y que puedan identificar que el inconveniente o el problema que se está generando dentro de su hogar no es único o no solo a ellos les pasa. Por el contrario, están viendo que a diferentes personas les puede llegar a suceder y por ende generan un espacio, un vínculo afectivo en el cual comienzan a subsanar cualquier tipo de dificultad que puedan llegar a tener. En los tiempos que nosotros hemos establecido, hemos generado que la multifamiliar se debe realizar una cada mes, mientras que las terapias familiares se las va a realizar 2 veces al mes. ¿Por qué? En el trabajo de la terapia familiar, que es directamente con la familia del participante que se encuentra en nuestro programa, es a poder trabajar los nudos críticos que se puedan identificar a través que se dio en la evaluación, que fue la primera fase de nuestro programa. Nosotros vamos a manejar lo que son las estrategias sociocognitivos o incorporación de estrategias para resolver los conflictos. Hay que recordar que siempre estamos viendo y abarcando que no solo es problema del participante, sino estamos viendo de una manera social y complementaria para poder generar el cambio. Nosotros también hemos visto la necesidad de poder tener una implicación de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros queremos favorecer la cohesión interna, el desarrollo del sentimiento de pertenencia y la obtención de recursos. ¿A qué nos basamos a la obtención de recursos? Nosotros como profesionales de la salud vamos a ejercer a través de la metodología, a través de todos nuestros conocimientos, pero la obtención de recursos también se debe generar a través del participante. ¿Cómo podemos llegar a hacer esto? Es que ellos sientan que pertenecen a este grupo, que este grupo sea directamente visto que les favorece a ellos sin la obligatoriedad de que tengo que asistirlo porque debería cambiar, sino es todo lo contrario. Se genera esta necesidad de yo voy a asistir porque estoy generando este cambio y por ende lo hago parte de mí. Así estamos generando que tengamos diferentes tipos de estrategias que se puedan provenir tanto de un participante como de un profesional. Siendo de esta forma, estamos nosotros abarcando lo que es la familia, la sociedad, que es una parte que estamos interactuando con los participantes directamente, y de ahí nosotros podemos llegar a lo que correspondería a nuestra meta. Dentro de nuestra meta, nosotros vamos a identificar que hemos generado un tratamiento integral involucrando la diversidad social, la cultural, la implicación de las familias mediante estrategias de acompañamiento con una perspectiva inclusiva y multisistémica. Es decir, nuestro programa va a abarcar todos los espacios para poder generar este cambio, sin excluir el hecho de que un individuo es tanto biopsicosocial y no lo estamos solo identificando como el problema, sino como un todo que podemos resolver. Nosotros debemos generar la disonancia cognitiva a través de la consonancia cognitiva, mediante el trabajo tanto individual como grupal. Por eso también se generó el espacio que son las terapias grupales, en las cuales estábamos identificando que podemos llegar a obtener las estrategias de la otra persona, no solo que sería la parte del profesional, y poder llegar a una felicidad absoluta. Todo este programa es necesario verlo que necesitamos tener
una fuente para poder medir los cambios que nosotros podríamos evaluar. Esto se va a realizar a través de un seguimiento. El seguimiento se lo va a realizar de esta forma, tanto individual como familiar y social. Es decir, durante todo el programa, el trabajo que se hace en la forma individual se va a manejar en cuestión de ¿qué? De poder mantener al participante lejos de donde se podía producir esta conducta delictiva. Es decir, algo que también podía provocar, porque es necesario también observar los factores externos que puede llegar a tener para poder inducir esta conducta. Por ende, también ahí involucra lo que es la parte familiar. Hay que recordar que se vino manejando lo que son las multifamiliares y las terapias familiares. Durante el seguimiento que se va a hacer, el psicólogo que fue a cargo de este participante puede ser directamente mediante llamadas o videollamadas y cada cierto tiempo solicitar que todas las personas, es decir, toda la familia pueda venir a una nueva intervención. Y lo que sería en la parte social es el analizar y comprometer y ver si es que se está teniendo algún otro tipo de amistades, puede ser, o algún otro tipo de comportamiento que lleve o que evite estos factores de riesgo que puede llegar a pasar dentro de la persona. Y por último, hay que recordar esta gran cita que nos indica Gandhi, que la felicidad es cuando lo que piensas, dices y haces es lo mismo. Dentro de nuestro programa es necesario poder recordar que el cambio que se genera es directamente de nuestra conducta hacia lo que nosotros creemos como los valores, mas no modificar los valores para la conducta que se tiene. Siendo así, y podemos observar todo el camino que podemos recorrer para poder llegar a la alternativa de cambio, es decir, este programa de intervención se puede obtener. Y ahí volvemos a la cita que ya mencionó nuestra compañera Carolina, que es la cuestión no es pues que no haya conflictos, sino las respuestas que se den a los mismos. Y aquí está nuestra respuesta a esto. Muchísimas gracias.